Bueno, acá nos dice todo prácticamente. ¿Qué pasa con una célula normal? Que está expuesto a agentes cancerígenos. Pueden ser agentes adquiridos ambientales, pueden ser, claro que sí. Estos que potencialmente pueden dañar al DNA, al ADN. Estos cancerígenos pueden ser químicos, pueden ser físicos como la radiación, o biológicos como los virus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la célula normal está expuesta a ciertos agentes? Generalmente el que sufre es la parte del ADN, ¿no es cierto? O del DNA. Sufre un daño, pero acá tenemos una forma de reparar, tenemos varios reparadores del ADN. Entonces este DNA se repara, entonces vuelve la cosa a ser normal. Pero si no puede repararse, queda el DNA dañado. ¿Ya? Hay un fallo, ha habido un fallo en la reparación del ADN. Perdón. Ahí está, ¿no? Fallo en la reparación del ADN. Entonces, este fallo puede también obedecer a mutaciones heredadas, ¿no? Mutaciones heredadas por generaciones, puede decir, ¿no? Entonces, estos genes que están alterados, ¿sí? Pueden ser genes que afectan la reparación del ADN. O sea que en nuestro genoma existen genes reparadores del ADN, reparadores, que cuando existe un daño en nuestro ADN, puede ser por estos agentes. Entonces, estos genes producen, ¿sí?, sustancias que pueden reparar ese ADN y la célula volver a la normalidad. ¿Ya? Pero en caso de que estos genes reparadores estén alterados, la cosa cambia, ¿no es cierto? O sea que el daño va a ser permanente, porque no va a haber reparación de ese DNA, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, genes que afectan la reparación del ADN, otros genes que afectan el crecimiento celular o la apoptosis. Bueno, entonces acá tenemos que ver todos estos puntos que son muy importantes. Acá nos dice todo, ¿cierto? Para que se produzca el cáncer, ¿sí?, tiene que haber alteración, ¿sí?, en los genes que reparan el ADN. Aquí tenemos que contar lo siguiente, volvemos un poquito atrás, ¿no? Una célula normal expuesta a un agente carcinógeno que puede producirse un daño en su ADN. Hasta ahí estamos bien. Ay, perdón. Ahí está. La célula normal expuesta a los agentes se daña. Pero aquí entran en acción los genes reparadores del DNA. Y son muchos, ¿no? Los más importantes son el BDCA1, BDCA2, también está el guardián del genoma, que es el P53 o el PT53. Bueno, y hay una serie de genes reparadores que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, si estos genes que reparan están alterados, están mutados, no funcionan, ¿qué va a pasar? Que ese ADN no se repara. Entonces el daño queda permanente. Hay un daño permanente. Ya está dañada. Esa célula está dañada. Entonces, potencialmente puedes transformarse en una célula cancerígena, una célula neoplástica. Bueno, entonces, para que ocurra esta transformación, ¿sí?, de una célula normal a una célula cancerosa, ¿sí?, existen genes, ¿sí?, genes que son, digamos, el punto clave, ya son el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, estas células son células somáticas. No estamos hablando de las células germinales, sino de las somáticas. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Normalmente, los genes que codifican factores de crecimiento, ¿se acuerdan de los factores de crecimiento? Hemos visto eso en reparación, ¿no?, que promueven el crecimiento, la proliferación, ¿ya? Eso se llaman los proto-oncogenes, ¿se acuerdan? Los proto-oncogenes. Bueno, ahora, cuando estos genes que promueven el crecimiento se han dañado, su ADN no ha podido repararse, por decirlo algo así, entonces estos quedan ya dañados, ¿ya? Entonces, cuando un gen, un proto-oncogen está dañado, está mutado, se denomina oncogen directamente. Pierde el prefijo proto.
y se va a denominar oncogénico. Bien, entonces, otro tipo de genes que pueden también provocar el cáncer son los genes supresores tumorales. Tenemos genes que neutralizan, matan a las células tumorales que no se han podido reparar, digamos. Entonces vienen los genes proapoptóticos que van a producir apoptosis en estas células dañadas que no se han reparado, ¿no? Es una línea de defensa más contra el cáncer, ¿no? Pero si esos genes se han inactivado, están alterados, bueno, pues la cosa, otra es la cosa, ¿verdad? Y por último tenemos alteraciones en genes que regulan la apoptosis. La apoptosis, saben que es una muerte celular, y esta apoptosis es necesaria para eliminar a las células dañadas. Entonces, si no se las elimina, esas células permanecen. Entonces, miren esta suma de efectos que pueden pasar. Estas dos, por ejemplo, ¿sí? La activación de oncogenes, promotores del crecimiento, más la inactivación de los genes supresores, obviamente entonces acá se va a producir una proliferación sin regulación, autónoma, alterada, sin control, sin control. Entonces, esto es otro que estamos viendo, que los genes proapoptóticos están inactivados. Bueno, entonces no va a haber muerte celular. O sea, van a persistir, van a permanecer las células cancerosas. Bueno, entonces esas células cancerosas, una vez que se han declarado, se han establecido, empiezan a multiplicarse, como sea, se multiplican y forman clones, poblaciones. De una sola célula que ha sido transformada, va a tener sus células hijas, va a tener sus células nietas, bisnietas, etcétera, 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 etcétera. Y cada una de esas células también va a tener su prole, pero todas van a tener una sola característica al principio. Entonces, ese es un clon, es una población de células que ha derivado de una sola célula transformada. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la expansión clonal, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las mutaciones adicionales, vienen otro tipo de mutaciones, como esas que dicen sin ningún control, ahí le meten y bueno, no les importa nada, ¿sí? Vienen mutaciones adicionales, hay algunas que van a tener características de estimular la angiogénesis, bien, formación de nuevos vasos. Como el crecimiento es tan importante de estas células cancerosas, es incontrolada, como crecen, multiplican, entonces necesitan alimento. ¿Y ese alimento de dónde viene? De la circulación. Entonces viene ahí la angiogénesis, formación de nuevos vasos, ¿cierto? Es que hay otras que tienen la característica de escaparse a la inmunidad, de que no están controlados inmunológicamente. Entonces aquí la célula progresa, ¿sí? La célula progresa y ya no es, digamos, monoclonal, sino es policlonal, con distintas características, porque han adquirido, ¿sí? nuevas características. Ya no es esta de una sola célula, no va a tener las características de esta primera célula, sino como han habido mutaciones adicionales, va a ser policlonal y va a ser una población heterogénea, unas que tienen la capacidad de producir más vasos, otras que no obedecen al control inmunitario, otras que tienen capacidad de metastizar. Entonces ya eso está establecida la neoplasia, ¿no? La neoplasia maligna está establecido el cáncer, ¿no? Entonces esto es como característica principal de todo tumor maligno, es la capacidad de invasión y de metástasis. Bueno, entonces este cuadrito, si quieres sacar una fotito, es bien bonito, no está en la última revisión en la décima no está este cuadro. Bueno, entonces tenemos la carcinogénesis, ¿no es cierto? Aquí está el punto, digamos, el punto sería, el objetivo sería la anemia. Entonces acá tenemos cambios epigenéticos, o sea que son genes, ¿sí? Que pueden dar, que pueden cambiar de sitio, ¿no? Hay bases purúnicas y pirimidínicas en la cadena de DNA, perdón. AGN es adenina, timina, citosina, guanina. Bueno,
Entonces, esos están ordenaditos, hay secuencias, pero esas secuencias pueden cambiar, ¿ya? Entonces, esas tienen su razón de ser para el control del crecimiento. Lo mismo que el microRNA, ¿cierto? El microRNA es importante porque también se llama RNA no codificantes, ¿sí? Actúan como interruptores, estos son interruptores para que, digamos, bloqueen la información, ahora que está de moda el bloqueo, bloquean la información del ARN mensajero hacia el retículo endoplasmico, hacia los ribosomas, ¿ya? Para que no sigan sintetizando más material para que proliferen las células cancerosas, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bueno, las mutaciones obviamente están por ahí, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? Los cambios, las alteraciones en la secuencia genética. Bueno, en cuanto a los agentes etiológicos, hemos visto que hay agentes biológicos como los virus, agentes químicos como distintos tipos de sustancias químicas que producen muchos medicamentos. Las carcinógenos físicos como la radiación ionizante, la radiación cósmica inclusive, la radiación ultravioleta, y también la herencia que juega un papel importante en la etiología del cáncer, ¿no? Entonces vayamos a las bases moleculares del cáncer. El protooncogen son genes que codifican factores de crecimiento. Cuando son normales se llaman protooncogenes, pero cuando existe una mutación, una alteración, entonces ya hay una transformación en el código o en la secuencia. Entonces acá pasa a denominarse el oncogen. Bueno, ahí está una célula normal, ¿cierto? Que tiene acá genes normales que regulan el crecimiento de la célula. Perfecto. Estos son los protooncogenes. Pero si hay mutación, daño del genoma, entonces pasa a ser un oncogen. Entonces, estos oncogenes ya no responden a ningún tipo de control del crecimiento. Entonces, estos crecen aceleradamente, como dice acá, ¿sí? Aumentan el crecimiento y la división celular, proliferan muy rápidamente. Es por eso que las células cancerosas son grandes, no son grandes masas de células. Por eso llaman también tumores, ¿cierto? Entonces ahí se establece la célula cancerosa, ¿no es cierto? Entonces, los agentes carcinógenos actúan sobre las células normales. Lo primero que hacen es alterar el DNA, ¿no es cierto? El DNA. Entonces, estas son células con DNA alterado. Pero por suerte, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué entra en juego? ¿Qué? Si el DNA está dañado, ¿qué puede pasar? ¿Qué entran en juego los genes reparadores? Pues chicos, sí hemos hablado hace ratito. Entonces reparan el DNA y la célula vuelve a ser normal. Pero en caso de que esté alterado el gen reparador, como les decía, bueno, entonces el daño ya está establecido, queda ahí. Entonces, ese proceso se llama la iniciación. La iniciación. Entonces, estas células alteradas empiezan a dividirse, a proliferar. ¿Ya? Hay una proliferación celular. Crecen y estas células iniciadas empiezan a tener mutaciones adicionales. Entonces, eso se llama la promoción tumoral. Esas mutaciones adicionales nos van a llevar a una población celular heterogénea, con distintas características, ¿no es cierto? Entonces, esa es la heterogeneidad tumoral. Y estas células que han sido dañadas y que pueden todavía ser eliminadas mediante este mecanismo de apoptosis. Pero ¿qué pasa si los genes de la proapoptóticos están dañados? Entonces, esas células permanecen, dando lugar a esa población celular de células dañadas y, como les decía, acá sigue ocurriendo las mutaciones adicionales. Entonces tenemos acá una población policlonal con distintas características, ¿cierto? Entonces esto ya está un cáncer establecido, totalmente establecido.
Bien, eso es lo que no estamos viendo acá. La célula normal, sí. Mutación inducida por carcinoma. Aquí está ya la célula alterada, ¿no es cierto? Esa es la iniciación. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Esta célula iniciada, ¿sí? Y ya tiene alterado su genoma, ¿no es cierto? Entonces tiene acá la adquisición de características distintivas de los tumores malignos. Bueno, ya empiezan a proliferar, a crecer sin ningún control. Hasta entonces tenemos acá una célula tumoral, dice acá, ¿sí? Una célula tumoral, pero que es ya maligna, con todas las características malignas, ¿cierto? Aquí empiezan a ocurrir las mutaciones adicionales, mutaciones pasajeras, llaman acá. Esto sigue evolucionando, o sea, la progresión, ¿ya? Que nos lleva como resultado a una población heterogénea, multiclonal. Entonces acá ya está totalmente establecido el tumor que crece sin control. ¿No? ¿Y esto qué nos va a llevar al diagnóstico de cáncer? Bueno, esto es importante entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se activan los cánceres? ¿No es cierto? Volvemos otra vez a nuestro mismo esquema, ¿no es cierto? La célula normal sujeta a agentes carcinógenos, ¿sí? Entonces, acá ya tiene el DNA dañado. Entonces, este va a empezar a producir mutaciones, ¿no es cierto? O ya sea producir mutaciones. ¿Y qué tipo de mutaciones pueden ocurrir? Mutaciones en un punto, y es el cromosoma. Mutaciones puntuales se llaman eso. Pueden haber translocaciones, ¿sí? Que un segmento se vaya a otro cromosoma homólogo y de este pueda intercambiar, así son translocaciones. O bien, que de acá se rompa un pedacito del cromosoma y se vaya al otro. Y acá empieza también a producir su efecto, ¿no es cierto? Entonces acá hay más genes de lo debido, entonces ahí también es una forma de producir el cáncer, ¿no? La translocación de segmentos de cromosomas. O bien, ya, que estos puntos de mutaciones, ¿sí? Se multipliquen, ya no sea uno, sino sean 2, 3, entonces se llama eso mutaciones amplificadas, lo que nos va a dar como resultado la célula maligna transformada. ¿Ya? Bien, el mecanismo normal de crecimiento celular. Tenemos un factor de crecimiento, ahí está su receptor, el factor de crecimiento se une al receptor, así es. Entonces aquí ocurre una dinámica de señalización. Aquí hay transducción de señales gracias a unas enzimas intracelulares que se llaman enzimas señaladoras, ¿sí? Que finalmente llegan al núcleo. Entonces en este núcleo se activan los factores de transcripción. Estos factores de transcripción hacen que la cromatina se extienda, se abra. La cromatina normalmente está en dos estados, ¿no? Condensada y extendida. La condensada es la que no inactiva, pero la extendida sí, porque es un libro abierto. ¿Libro abierto para quiénes? Para el RNA que va a venir a copiar los códigos. Copia los códigos. Una vez que ha copiado, ese RNA se llama RNA mensajero, que sale del núcleo y va hasta los ribosomas, para que los ribosomas, ¿qué es lo que hacen? Traducir la información. Y en base a esa traducción empiezan a sintetizar. Las proteínas son lo que tienen que sintetizar. De esa forma, entonces, la célula crece, ¿no es cierto? La célula prolifera. Entonces, ese es el mecanismo normal. El mecanismo normal. Hay también la inhibición del crecimiento, pero en lugar de ser factores pro-crecimiento, son factores de inhibición. Ya eso hemos visto también en la clase de preparación. Bien. Los productos de los oncogenes, o sea, lo que producen, son las oncoproteínas, o sea, proteínas alteradas. Entonces, estas oncoproteínas pueden ser promotores del crecimiento, o sea que favorecen el crecimiento. Entonces, estas pueden codificar
mayor cantidad de factores de crecimiento, ¿no? O sea, que inicia todo eso. Pueden producir multiplicación de los receptores en la superficie de la célula. Pueden producir que haya mayores transductores de señales, que son proteínas también, proteínas enzimas. O bien haya mayor cantidad de factores de transcripción. Todo esto va a conducir a un mayor crecimiento. Vayamos acá. Bien. Ahí está el factor de crecimiento, que es el ligando. Este es el receptor. Estas son las enzimas transductoras de señales, o las proteínas de enzima. Una enzima es una proteína también. Bueno, llega al núcleo donde están los factores de transcripción que hacen que el ADN se extienda. Entonces, de esta forma va a producir que las células se multipliquen, ¿no? La proliferación celular. Entonces, ahí está, ¿no? Factor de crecimiento, receptor, enzimas señaladoras, si ustedes miran, o transductoras, y factores de transcripción. Son los 4 pilares para el crecimiento de una célula en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si estas células están dañadas? Van a producir factores de crecimiento por demás. Todo va a ser por demás. Los receptores también por demás. Los transductores por demás. Todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las señales que llegan al núcleo también van a ser mayores. Si hay muchos factores de crecimiento, si hay muchos receptores, muchas enzimas señaladoras, muchos factores de transcripción, entonces aquí va a haber una proliferación celular excesiva, que esa es la característica de los tumores malignos, ¿no es cierto? Que crecen sin ningún control. Bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Ahí tenemos esta célula que era este gen que era un gen normal, un protoncogén, ¿sí? Ha mutado, entonces se convierte en un protoncogén, uno que estimula o que suprime, ¿no? Los genes supresores tumorales, ya que bloquean. Bueno, entonces acá, si los genes reparadores están alterados, no va a haber reparación. Entonces la célula dañada persiste, la célula alterada persiste. Obviamente, esto nos va a llevar a que se establezca cáncer, ¿no es cierto? Pero si el gen es reparado, no hay cáncer y la célula se vuelve normal, ¿no es cierto? Ahora, si no puede reparar el cáncer, ahí tenemos una segunda línea, que son los genes activadores de la apoptosis. Si esa célula no ha podido ser reparada, entonces está eliminada. Pero si los genes proapoptóticos también están dañados, bueno, por ahí también entonces tenemos la desventaja, ¿no? De que se produzca el cáncer. Bien. Algunos ejemplos de genes supresores, por ejemplo. Aquí tenemos el P53 o TP53, ¿no? Esta es la proteína. Que este se llama el guardián, del genoma. Bueno, este P53 o TP, que es igual, ¿sí? Es un factor de transcripción que regula la división celular. ¿Sí? Regula. Cuando está dividiéndose mucho, pues se pone un stop. ¿Sí? Además, participa en la reparación del ADN. Participa en el envejecimiento y también en la apoptosis. O sea que, por eso, como actúa en todo sitio, es multidisciplinario, ¿no? Es por eso que le han llamado el guardián del genoma. La alteración del P53 está relacionada con el cáncer de vejiga, con el cáncer de mama, de hígado, el cáncer colorectal, cáncer de próstata, sarcomas, linfomas y varios más. Bien. Otro gen supresor tumoral es del retinoblastoma, que se llama ERB, que también se denomina gobernador de la proliferación, dice acá. Controla la transcripción de G1 a S, ¿no? Del ciclo celular, de G1 a S, impidiendo acá, digamos, la transcripción de ciclinas. Las ciclinas son proteínas que, debido a su concentración, hacen que una célula de la fase G1 pase a la fase S, y de la fase S a la fase G2, y de ahí a la mitosis, ¿no es cierto? Esa es gracias a la concentración de estas proteínas llamadas ciclinas. Entonces,
Cuando este está mutado o alterado, este gen RB, entonces hay, digamos, riesgo de un cáncer de esófago, de mama, vejiga, pulmón. La otra, esto otro bien APC, ya, esta es la poliposis de colon. Esta controla regulando la destrucción de la beta-catenina, que actúa como un factor de transcripción. ¿Saben qué? Actúa a nivel del núcleo como un factor de transcripción. La alteración está relacionada con el carcinoma colorectal. Otro gen supresor es este NP1, que su alteración está relacionada con el neuroblastoma, un tumor de niños. Esto afecta más a los niños. ¿Ya? El neuroblastoma, la leucemia mieloide juvenil. ¿Qué tal eso? Bien. Bueno, entonces seguimos. Las proteínas supresoras, ¿cómo funcionan? Inhibiendo, por ejemplo, que el factor de crecimiento llega, el ligando llega al receptor, ¿sí? Pero acá bloquea, ¿ya? Que las señales lleguen a estas proteínas señaladoras, que la señal no llegue hasta el núcleo, y por último, que cuando se llegan al núcleo, que no activen a los factores de transcripción, ¿ya? Y de esta manera se suprime la proliferación celular. Es una forma de control esto, el control del crecimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, una célula con su P53 normal. Bueno, una célula dañada con su P53 activo. Entonces, esta célula, si no se repara, bueno, entra en muerte celular por apoptosis. Esta otra célula, otro gen, que tiene su P53 inactivada. El genoma o el gen está dañado. Hay el daño de la membrana. Como está inactivo el P53, entonces no hay reparación. Y tampoco va a haber muerte celular de las células dañadas. Por lo tanto, estas células van a empezar a proliferar, ¿sí? Y se va a establecer el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dinámica. Bien. Ahí están los genes, famosos genes reparadores de cáncer. Los genes reparadores del ADN son responsables de identificar y corregir daños en el ADN, protegiendo la integridad genética y previniendo enfermedades como el cáncer en este caso. Algunos genes reparadores son conocidos. Estos incluyen el BRCA1 y el BRCA2. Cuya mutación heredada, ¿sí? Si estos presentan problemas así familiares, genéticos, ¿no? de mutarse, ¿sí? Entonces aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario, de BRCA1 y BRCA2. Este otro gen, el MSH2, que da origen a una proteína que participa en la reparación de errores que ocurren cuando el DNA se duplica, o sea que estos actúan en la fase S, justamente, ¿sí? En la fase S, ¿ya? Que repara errores cuando se duplica el material genético. Es importante. Bueno, genes que regulan la apoptosis. Tenemos el BCL2, que es un gen que evita la muerte celular programada, o sea, la apoptosis. Entonces, si este gen está alterado, ¿sí? Hay riesgo de que se produzca un linfoma folicular de células B. Y estos otros genes que ya les he mencionado, ¿no? Que en realidad aquí incluye el MSH1, que regula la reparación del ADN, sí, pero también puede producir cáncer hereditario sin pólipo. El BSA es otro gen como reparador. Eso ya hemos comentado, ¿no? Está implicado, la alteración está implicada en la reparación del DNA y su alteración puede producir cáncer de mama y ovario. Bueno, eso ya comentado. Son reguladores más que nada. Angiogénesis tumoral. Acá tenemos una población de células epiteliales alteradas.
Empezó con una variación, con clon de células. Estas otras células están normales. Ahí está la membrana basal, está totalmente íntegra, ¿sí? Aquí un vaso sanguíneo. Entonces, estas, como ya están alteradas, pueden producir factores angiógenos, como el factor de crecimiento del fibroblasto, que estas van a tener su tejido blanco en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, estas estimulan a que broten nuevos vasitos, ¿no es cierto? Eso se llama angiogénesis, ¿no? Ahí está. Entonces, este tumor inicial que estaba acá, dentro del epitelio, era un carcinoma in situ, ¿ya? Porque no había atravesado la membrana basal. Entonces, gracias al alimento extra que pueden recibir, estos todavía crecen más, ¿ya? Y se hacen más agresivos. De este modo pueden disolver la membrana, desintegrar la membrana basal y empezar la invasión al estroma. Bueno, entonces una célula tumoral tiene muchas características, ¿no? Tiene muchas características, y aquí nos demuestra evasión de la destrucción inmunitaria, o sea, el escape al control de la inmunidad, ¿sí? Evasión de la supresión de crecimiento. Esto puede ser los niveles de supresores estén bloqueados. Habilitación de la inmortalidad replicativa, o sea, van a estar por siempre presentes hasta que la persona fallezca. Van a producir procesos inflamatorios que están relacionados con el tumor, con la agresión tumoral. Activación de invasión local y de la metástasis. Inestabilidad genómica. O sea que estos genes son muy inestables y fácilmente pueden mutar y crear otro tipo de características de la célula tumoral, ¿no es cierto? A eso se llama la heterogeneidad. Entonces, esta es la que, digamos, está controlando la heterogeneidad. Resistencia a la muerte celular, inducción de la biogénesis, desregulación de mecanismos de obtención de energía. Bueno, entonces, como les digo, son totalmente autónomos, ¿sí? Pueden alterar la función de las mitocondrias en este caso. ¿Ya? Y estas, digamos, están presentes constantemente con receptores de factores de crecimiento, digamos, activos, que todo el tiempo están creciendo, no tienen control, ¿sí? Todo el tiempo están siendo estimulados para crecer y crecer y crecer y permanecer en este modo. Son las características que tienen las células tumorales. Bueno, aquí vamos a ver el estado precanceroso. Una sola célula que está alterada genéticamente. Esta prolifera. En un principio puede tratarse de una hiperplasia, pero esta hiperplasia, cuando las células todavía no demuestran, ¿sí? Características tumorales, digamos así, hasta que de pronto ya empieza a dispararse una celulita que otra célula, entonces ya se va a producir aquí un grupo de células alteradas, ¿cierto? Ya genéticamente, digamos, predestinadas a ser células tumorales. Aquí estamos entonces dentro de un ambiente de displasia. Esta displasia puede ser de bajo grado, donde afecte solamente las células basales, ¿ya? O bien que afecte todo el espesor del epitelio. Entonces ahí estamos ante un carcinoma en su sitio, ¿no? In situ. Pero la membrana basal sigue respetada. Pero cuando las características heterogéneas de este tumor empiezan a adquirir nuevas habilidades, llamémoslo así, entonces puede adquirir esa capacidad de desintegrar la membrana basal e invadir, ¿no es cierto? E invadir y metastizar, ya sea por vasos linfáticos o sanguíneos, y producir metástasis a distancia. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Este es un carcinoma, digamos, epidermoide, podemos llamar así. ¿Ya? Pero primero se produjo la metaplasia, después la displasia en un fumador que vemos acá. Este es el epitelio respiratorio. Entonces empezó con una displasia de bajo grado, de alto grado, carcinoma in situ, carcinoma invasor.
vasos, ya que está invadiendo vasos linfáticos, vasos sanguíneos, y enviando, ¿sí? se están desprendiendo acá las células tumorales, y está enviando células émbolos, ¿no? Émbolos de células metastásicas a sitios distantes del origen del tumor. Bien, en cuanto a los carcinógenos, se han estudiado varios tipos de carcinógenos. Hemos dicho que los agentes carcinógenos pueden ser químicos, físicos, biológicos. Acá se estudió muy bien la carcinogénesis química, ¿sí? por químico, ¿no es cierto? Bueno, entonces pueden ser carcinógenos de acción directa, que directamente afectan a la célula, o de forma indirecta, ¿no? Que primero tienen que ser metabolizados y después se activan y van a producir el cáncer. Bueno, entonces acá tenemos el carcinógeno, ¿no es cierto? El carcinógeno, que digamos, afecta a una célula aparentemente normal, digamos, una célula normal. ¿Qué va a pasar con esta célula normal? La va a alterar, produciendo metabolitos. Estos metabolitos serían metabolitos intermediarios electrofílicos. Entonces eso, de alguna manera, cuando pasan por el riñón, ¿sí? El riñón puede desintoxicarlos, ¿no es cierto? Eliminarlos. O lo mismo al carcinógeno, ¿sí? Puede afectar directamente, como les decía, ¿sí? Entonces altera a la célula directamente el carcinógeno. O bien produce una serie de cambios dentro de la célula para que luego produzca estos intermediarios. Y estos intermediarios son los residuos que van a producir la alteración de otras células. Pero tenemos esa, digamos, esa alternativa que tanto el agente carcinógeno como sus metabolitos, ¿sí? Puedan ser eliminados mediante expresión por vía renal. Pero ¿qué pasa si estos intermediarios, ¿sí? se unen al ADN? Entonces acá se van a producir desgraciadamente, ¿sí? La mutación de estos segmentos, ¿no? Entonces una célula dañada, daño al DNA. Entonces tenemos acá la teoría alternativa de que se repare y la célula pues va a ser normal, pero si no se repara, entonces tenemos la otra alternativa que es la apoptosis. Pero si no funciona la apoptosis, bueno, entonces aquí está la célula vivita y alterando la vida de este tejido. Lesión permanente de ADN en una célula ya iniciada. Entonces, todo este proceso se llama la iniciación. Bueno, esta célula iniciada entonces ya está descontrolada, ¿no? Empieza a proliferar. Tienen diferenciaciones alteradas, características biológicas alteradas, ¿sí? Entonces aquí tenemos el clon preneoplásico, un clon de células alteradas, ¿sí? Estas siguen proliferando y luego aquí vienen las mutaciones adicionales que van a terminar en el establecimiento, les decía, de una neoplasia totalmente maligna. Entonces esta fase, después que se inició la célula, esta es la fase de promoción. Desde que proliferan las células iniciadas hasta que se establezca la neoplasia. Así es. Bien. Entre los carcinógenos químicos podemos hablar de los componentes del humo del tabaco, ¿no? Que dañan en el ADN y producen mutaciones del gen P53, que ustedes han visto que es muy importante. Entonces, sobre todo en aquellos cánceres asociados al hábito de fumar, como el cáncer broncogénico, ¿no? El cáncer de bronco. Entonces, ¿cuáles son estos productos? El benceno, las aminas aromáticas, especialmente carcinógenas, dice acá, tal como la 2-actilamina y la 4-aminobifenilo. Otros serían el cloruro de vinilo, óxido de etileno y el arsénico, productos del humo de tabaco. Carcinógenos químicos. Otros carcinógenos químicos. El alcohol, bueno, eso está totalmente demostrado, ¿no es cierto?
que sugieren un papel como un factor de riesgo en los tumores de boca, laringe y esófago. Claro que sí. La irritación alcohólica. Entonces, por otro lado, puede producir a nivel del hígado la cirrosis, ¿no es cierto? La cirrosis hepática, la cirrosis alcohólica, que es la antesala del hepatocarcinoma visceral. En cuanto a alimentos, también se ha dicho que la sangre, digamos, encurtida, esa sangre que sufre procesos para hacer fiambres, jamones, tienen su riesgo, ¿sí? O bien las células que están cocidas a las brasas, ¿no? Al carbón, que también tiene sus riesgos, ¿no? Bueno, aquí el alcohol ya hemos dicho, ¿no? Bien, carcinógenos físicos. Se habla de los rayos ultravioleta, pero del tipo B, ¿ya? Rayos UVB, que son, digamos, importantes en la aparición de cáncer de piel. La radiación ionizante, tenemos los rayos X, radiación electromagnética, la radiación terapéutica que se utiliza justamente en la curación del cáncer, ¿no? En el control de los. Aquí aconsejando utilizar el equilibrio, ¿no? Bueno, entonces esos son los carcinógenos físicos, ¿verdad? Y en estas personas que manipulan, están expuestos a la radiación, empiezan con esta lesioncita, ¿no? Sí, tipo eczema de piel, que son las radiodermitis. Bueno, y en aquellas personas, sobre todo de piel muy clara, expuestas al sol, están pues los cánceres de piel del tipo carcinoma vasocelular, espinocelular, el melanoma maligno. Aquí tenemos un carcinoma en la cabeza de este señor. Obviamente, la tez muy blanca es muy proclive a sufrir estos cambios. Aquí está en la cabeza, no uso sombrero de este señor. No se posterior. El melanoma maligno, que es un tumor de melanocitos, que se exacerba con los rayos ultravioleta. Ahí estamos viendo un nódulo. Esta es la histología. Estas son islotes de melanocitos, alterados, totalmente alterados. Aquí están invadiendo ya la tez. Melanoma maligno. Los virus y microbios también, ¿por qué no? Entre los carcinógenos virales tenemos virus de tipo DNA doble catenario. Ahí están el papiloma virus humano, el HPV, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, son potencialmente carcinógenos. Otros virus, tenemos el virus en RNA monocatenario, ¿no? Es un virus que produce la leucemia, ¿no? La leucemia, sobre todo en las células T humanas. Y ahí eso es el linfótropo, que ataca a los linfocitos. Otros microorganismos están el Helicobacter pylori, que casi todos tenemos, ¿no? Asociados al linfoma y carcinoma gástrico. Linfoma gástrico y carcinoma gástrico. Este parásito, el Clonorchis sinensis, está relacionado con el cáncer de vías biliares. El esquistosoma hematol, relacionado con el cáncer de hígado. Bueno, entonces, volvamos a los virales. Vamos a mostrar unas imágenes. El virus del papiloma humano puede producir algunas lesiones benignas, ¿no? Como son las verrugas vulgares. Ahí están, verrugas que creo que varios hemos tenido, ¿no? Verrugas vulgares en la piel. O bien también pueden producir verrugas a nivel de los genitales, que son los famosos condilomas, tanto a nivel de la vulva como a nivel del pene, ¿verdad? Y acá tenemos algunos virus asociados. Ahí están, ¿sí? El virus de qué tipo de cáncer. El virus de Epstein-Barr, por ejemplo, está relacionado con el linfoma de Burkitt. El virus del papiloma humano,
puede producir, hay cepas del papiloma humano que son carcinógenas y otras que no. Pero estas tienen sí relativa preferencia, ¿no? El cuello uterino. Entonces, estas son las que generalmente provocan el cáncer del cuello uterino, ¿no? Que es el carcinoma epidermoide, buscamos celular. El virus de la hepatitis B, relacionada con cáncer de hígado. El virus linfótropo linfotrópico de células T humano, con la leucemia de células T en adultos. ¿Ya? El herpes virus, hay un herpes virus que se asocia con el sarcoma de Kaposi. Eso hemos también mencionado la vez pasada. Obviamente, el sarcoma de Kaposi es un tumor vascular muy agresivo. Bien, ahí vemos repitiendo esta imagen. Ya, este es el cuello uterino, este es el orificio cervical externo y aquí está el cáncer, ¿no? Y aquí les muestro otra vez estos islotes que están invadiendo, y estas son las perlas córneas, carcinoma epidermoide, escamo celular o escamoso simplemente. Ya, y aquí estamos viendo el linfoma de Burkitt. Miren, este histología ataca a niños, jovencitos, adolescentes, en fin. Hay este aumento de volumen a nivel de la cara o cuello. Toda la histología nos muestra esta proliferación de linfocitos. Es monótona, pero se ve estos que son macrófagos acá. Macrófagos de cuando en cuando. Entonces, en este fondo oscuro que producen los linfocitos, se ven estos puntos claros. Ya algunos autores han llamado eso la imagen de cielo estrellado o noche estrellada. Entonces, estos virus, generalmente es el virus Epstein-Barr, que está relacionado con el linfoma de Burkitt, que es una neoplasia de linfocitos B. Ya este tipo es dengue en África Central. Así es lo que sí. Virus Epstein-Barr, y otro. El carcinoma nasofaríngeo, también relacionado con el virus Epstein-Barr. Si ustedes se fijan acá, aquí está la cavidad nasal, y aquí en el fondo, justamente en la nasofaringe, hay un nodulito. Este es el tumor, y aquí estamos viendo el tumor. Entonces, este tumor es interesante porque es muy parecido al carcinoma. Es un carcinoma epidermoide para aquí buscar. Inclusive se ve queratinización, ¿ya? Pero a veces es no queratinizante. Bueno, entonces estas se inicia en las células epiteliales que recubren justamente la nasofaringe. ¿Y qué tipo de epitelio rodea la nasofaringe? Epitelio estratificado plano, no queratinizante. Bueno, entonces hay varios tipos, ¿no? Hay con queratinización, sin queratinización. Y ahí hay varios tipos histológicos que no viene al caso mostrarles ahora. Este es el hepatocarcinoma. Ahí estamos viendo las células totalmente alteradas. El hepatocarcinoma. Ya producidas en este caso podría ser por el virus de la hepatitis B, ¿no? Que es el que está relacionado con el hepatocarcinoma. Bien. ¿Cómo se realiza la gradación de las neoplasias malignas? Esto para estudiarla mejor. Entonces se las divide en grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El grado 1 cuando es una neoplasia bien diferenciada, eso ya hemos visto, que las células se parecen a las células de Willis. 2, moderadamente diferenciadas, ¿sí? Más o menos se parecen. Acá es muy poco, ¿ya? Y el grado 4 sería el anaplasia. Ahí está, es un adenocarcinoma en este caso, porque está formando placa, pero con células alteradas. Este es el grado 2, moderadamente, aquí poco, y este es totalmente anaplasia. Entonces, esta es una forma de darle un grado a las neoplasias malignas, ¿ya? Porque también hay el sistema TNM, el sistema TNM. Aquí faltaría la N, pero no importa. Entonces tenemos acá la etapa más temprana, que es el tumor in situ, tumor in situ, o no invasor.
confinado al epitelio. El T1, pequeño, dice, como mínimo invasor, microinvasor sería, pero se mantiene dentro del sitio primario del órgano. El T2, más grande, más invasor, pero sigue dentro del sitio primario del órgano. El T3, más grande e invasor, ya que va más allá de los márgenes del sitio primario del órgano, o sea, sobrepasado. El T4 es muy grande o muy invasor, ¿ya? Con extensión a órganos adyacentes, ya está invadiendo órganos adyacentes. Entonces, T significa tumor, N significa nódulo linfático, orgánulo linfático. N0, donde no hay, digamos, compromiso de ningún ganglio linfático. 2. N0. N1, implicación regional, o sea, los ganglios linfáticos regionales. El N2, implicación regional extensa de ganglios linfáticos, pero sigue en la zona. N6, implicación más distante, o sea, hay compromiso de ganglios linfáticos que están más allá, ¿sí? de la zona, de la región donde se originó el tumor. Y finalmente viene la M, que significa metástasis. M0 quiere decir que no hay metástasis. Y si hay M positiva o M1, bueno, eso quiere decir que se ha encontrado tumor en otro sitio. Entonces el M puede ser 0 o 1, nada más. Aquí vamos a hacer un ejercicio de un cáncer, de un carcinoma bronquial, digamos, o de vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, lo más, digamos, benigno era en cuanto a cáncer, ¿no? Digamos, el menos agresivo sería TIS. ¿Qué significa TIS? Tumor in situ. Así está. Está en la pared del bronquio. T1, ya que está más grandecito, sí, pero sigue en el mismo órgano. T2, más grande, sí, sigue en el mismo órgano, no sigue en el mismo órgano. T3, está saliendo del órgano, saliendo del órgano. T4, está comprometiendo a otras estructuras, más grandes. N, que son los nódulos, aquí están los nodulitos, ¿no? Regionales, N1. N2, ya que salieron, digamos, de su ámbito, de su área, ¿sí? Y se fueron un poquito más para allá, aquí a la división, ¿no es cierto?, de los bronquios principales, N2. ¿Ya? Y N3 más allá, en los tráqueos, ¿no? En los bronquios traqueales, o laringios, podría ser. N3. Y se ha detectado una metástasis en hígado, entonces se pone N1. Pero si no había metástasis, se pone N0. Bueno, entonces es el ejercicio que hemos realizado. Diagnóstico laboratorial de cáncer. Existen métodos histológicos y citológicos. Ya aquí hay algunos requisitos, ¿no?, para hacer un buen diagnóstico. Que nos envíen datos clínicos, de dónde han sacado, qué antecedentes tenían, que sea una muestra adecuada, ¿no?, que haya tejido que pueda estudiar. Y acá alguna vez hemos hablado, ¿no?, de los métodos intraquirúrgicos, intraoperatorios, como es el de la congelación, que ya no se utiliza mucho, pero hay otro que es bueno, que es el del IMPROM. Esto ya hemos visto en la primera clase. Luego tenemos otro método de la función de aspiración con rapina, también hemos comentado, ¿sí? Y otros métodos auxiliares, que en este caso sería la inmunohistoquímica, sobre todo en aquellos tumores anaplásicos que no se sabe de dónde han llegado y cómo son, o sea, qué estirpe tienen, si son epiteliales, si son mesenquimales, bueno, eso nos ayuda a la inmunohistoquímica. Y también para orientarnos, existen marcadores tumorales que se puede detectar en el suelo, Bueno, entonces, el método más común y más confiable siempre es el método histológico, ¿no? Se llega a la muestra o la pieza entera, pero no hay que descartar la función de aspiración que nos puede orientar, ¿no?
que es bastante preventiva. Acá, por ejemplo, este es el método citológico. Toma de muestras cérvico-vaginal. Esta es una espátula de madera que se llama espátula de aire con Y. ¿Ya? No nada tiene que ver con el aire, sino aire es una herida. Entonces se toma justamente de la unión del escamo columnar del exocervix. Ahí está el espectro. Se gira el sentido de las alturas del roble. Y esa secreción se extiende sobre un protocolo. Se fija, se tiñe y se ve al microscopio. Esa es la prueba del Papa Nicolau, ¿no es cierto? El Papa Nicolau en realidad es un método de obtención, pero acá toda la prueba se llama así el Papa Nicolau. Bueno, y ahí estamos viendo algunas muestras, ¿no? Algunas células, estos son eritrocitos, estas son células sospechosas. Acá, por ejemplo, estamos viendo, estas son células epiteliales descamativas. Aquí podemos ver algunos leucocitos y esta célula aquí nuclear, aquí sospechosa. Aquí estamos viendo la función aspiración, un tumor superficial, en este caso puede ser de mama. Se introduce una jeringa con el émbolo cerrado y una vez que se llega al tumor se aspira material de este nodulito. Entonces este material se extiende en un portaobjetos. Lo mismo, se fija, se tiñe y se ve al microscopio. Esto es un poquito más confiable porque la cantidad de células es mayor. Acá es un tumor benigno aparentemente. Pero como les decía, lo más confiable, lo más adecuado sería la biopsia excisional, ¿no? La biopsia del músculo. Aquí estamos viendo un tumor de piel. Entonces acá se saca con siempre un margen de seguridad de tejido sano, tanto en superficie como en profundidad. Y los marcadores tumorales que les comentaba, ¿no? Hay dos que son los más utilizados. Uno es el antígeno carcino embrionario, o sea, antígeno carcino embrionario, que es un producto que normalmente está presente en órganos fetales, ¿sí? Pero también puede estar positivo, puede ser positivo en el suelo de algunos pacientes ya grandes, ¿no? que tengan, digamos, sean portadores de cáncer de colon, de páncreas, de estómago o mamas. Entonces, sea carcino embrionario está positivo. Otro marcador es la alfa-fetoproteína, que es un producto normal del saco vitelino e hígado fetal. Entonces, el aumento de la presencia en suelos de personas ya mayores, entonces hace sospechar de que esté presente un cáncer de hígado o tumores de células terminales de testículo. Bueno, entonces con esto, muchachos, hemos terminado